vamos a platicar de este tema. Yo les dije desde un inicio que hoy venía nuestro sexólogo y como siempre, bueno, nos pone aquí con temas polémicos. A ver, vamos a empezar a decir esto. La sociedad mexicana, la realidad es que ha cambiado muchísimo durante los últimos, ¿qué les puedo decir? Los últimos 15 años, ¿no? O sea, ha sido como muy marcado el cambio. Y en mucho se lo debemos a la posibilidad que tienen las parejas del mismo sexo de, bueno, pues de estar juntos de entrada de eso, ¿no? Porque allá hay muchísimas campañas para ello. Ahora también se está viendo la posibilidad de que las parejas del mismo sexo puedan adoptar. El día de hoy nos acompaña Arturo Vera para hablar acerca de familias diversas. Hola Arturo, ¿cómo estás? Hola Dani, ¿bien y tú? Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo dije ese ejemplo, pero a ver, familias diversas, ¿cómo pueden estar compuestas? Pueden ser dos mamás que tengan hijos naturales, es decir, propios, o que los puedan adoptar, o papás también que puedan tener un hijo de alguno de ellos con un vientre subrogado o incluso adoptar. Efectivamente, en 2010 aproximadamente se legaliza el asunto de adopción para familias homoparentales. Sin embargo, aún con lo legal, como dices, me encanta esta parte de que ha cambiado mucho la sociedad, sin embargo sigue habiendo mucha discriminación. ¿No? Sigue todavía. Sí, completamente. Entonces, recordemos que la sexualidad no es nada más algo biológico, es algo que podemos decidir. A diferencia, creo que las parejas heterosexuales donde, híjole, estamos embarazados, híjole, nos falló, ¿sí? Las familias de dos mamás, por ejemplo, deciden cuándo, en qué momento están listas, y los papás también. Tienes toda la razón. Hay una diferencia grande. Hay una diferencia y ahora sí que puntito a favor, en este caso, de las familias formadas por parejas del mismo sexo. Tienes toda la razón y nunca lo había analizado así. Claro. Digo, es un tema muy polémico. Claro. Hay muchísima gente que dice cómo es posible. Bueno, pero no nada más dicen cómo es posible, que casi que están crucificando a la persona a la pareja que lo decida hacer, ¿no? Así es. Y sin embargo no nos ponemos a ver esta otra cara, como tú bien dices, ¿no? Oye, ya lo decidieron, ellos sí lo planearon. Claro. Y no te digo que las heterosexuales no lo planean porque se nos van a echar encima. No, pero hay unas que sí, pero hay unas que no. No lo planeé, pero ya viene, pues hay que tenerlo. Pero hay que tenerlo. No todas, es cierto, pero sí, ahí hay un gran número de parejas que sí. Claro. ¿No? Y hasta se acaban casando por esa razón. Claro. ¿No? Y fíjate que además de querer leer del tema y bueno, saber del tema, etcétera, decidí entrevistar a un par de mamás. Una de ellas fue la que me respondió. Son dos mujeres profesionistas, una es psicóloga, la otra es médica, es nefróloga, me parece, muy exitosas las dos. Y en ese sentido ellas decidieron tener una familia. Les preguntaba cómo ha sido la dificultad o si hubo alguna situación para tener que formar la pareja y para poder formar una familia. Me decían, bueno, en realidad no fue tan fácil, ¿no? Decidir que somos dos mujeres que vamos a tener un hijo o una hija, no sabían. Se tardaron 3 años en procrear porque efectivamente a través de los bancos de semen, etcétera, decidieron tener un hijo. Tiene una niña muy hermosa, ¿no? Finalmente, pero también empiezan los problemas subsecuentes en la sociedad, en la escuela, socialmente, ¿no? Ellas estaban seguras de que ya querían tener una hija o un hijo, lo que fuera, y después de este proceso deciden empezar, ¿no? Les pregunté, ¿creen que hace falta tener una figura paterna? Y eso me encantó, porque además es, pues no paterna, porque mucha gente piensa que es importante tener la figura paterna. Tal vez una figura masculina, en este caso que son dos mujeres, o una figura más femenina en caso de que sean dos hombres, pero no como una figura paterna o materna, porque de hecho siempre ha habido mujeres que tienen hijos y no hace falta tal vez la figura paterna. Sí. Entonces en ese sentido se rompen mitos importantes. Sí me comentaba, después de mucho tiempo, bueno, 2 o 3 años, deciden tener a alguien más, a otro bebé, porque querían que ella, la niña, no estuviera sola en este proceso y que los dos se apoyaran. Eso me encantó, porque finalmente es una cuestión de solidaridad. A los niños les están enseñando a que sean solidarios y que puedan ver esta situación como algo tan natural como cualquier otra familia. Es que el otro día me dijiste algo que tenías toda la razón. ¿Por qué una persona heterosexual nadie le está cuestionando? Oye, ¿siempre has sido heterosexual o cómo? O sea, nadie cuestiona nada. Y a un homosexual, sí. De igual forma sería lo de las parejas, creo. Si se viera con más naturalidad desde un inicio, entonces crecerían los niños con la plena elección de decir,
pues yo sí o yo no, Claro. o ya, ¿no? Simplemente es algo, en esta familia estoy, ¿no? Pero mientras sigamos etiquetando, Así entonces es. sigamos juzgando, entonces se va a seguir viendo como algo raro. Y Claro. entonces quien va a seguir sufriendo van a ser los niños. Claro. Y cuidado, Arturo, porque en una familia que está juzgona, pudiera existir precisamente el hijo que crece y que quiere y que es de diferente a lo que la familia espera, exactamente. ¿no? Fíjate que les pregunté también, bueno, ¿qué problemas has enfrentado socialmente en la escuela, no sé, con la familia? Y me decía precisamente que en el trabajo de una de ellas, que una de ellas se encarga de cuidar a los niños y la otra se encarga de ir y trabajar y proveer. Sin pensar en roles, simplemente es así. Entonces, en el trabajo de la que trabaja, remuneradamente hablando, no ha hablado mucho acerca de que tiene una pareja que es mujer, porque además de que en el trabajo son homofóbicos, también hay machismo. Entonces Uy. puede asegurar, por ejemplo, a los niños, pero a ella no, para que no se enteren. Fíjate. Luego en la escuela, cuando le explican a la maestra, incluso psicólogas, imagínate, a la maestra que la niña tiene 2 mamás y no un papá para hacer el regalito del Día del Padre, por ejemplo, la maestra dice, ok, perfecto, entonces yo voy a hablar con la niña acerca de su problema. El problema no lo tiene la niña, el problema lo tiene la maestra sociedad. y la escuela y la La sociedad. sociedad. El porque no problema lo tiene informamos. la sociedad. Claro, entonces, si se sigue viendo como un problema y no se educa de forma equitativa, eso hace que la niña crezca equivocada porque piensa que tiene un problema. ¿Sí está aceptado ¿no? ya legalmente? Así Entonces, es. O sea, simplemente ya está aceptado, punto, señores. Así es. Entonces, eduquemos a la gente yo creo que con esa tolerancia y ese respeto a los demás. Fíjate. ¡Qué Bueno, fuerte! pues ya no puedo hablar más, pero... Qué fuerte, Arturo. No, pero sí, dejémoslo para la siguiente sesión, Claro, terminar con este está tema. excelente. Hay mucho más que hablar con este tema, muchísimo más. Por supuesto. Y sí, hay gente que se te va encima, hoy en Claro. día. Simplemente por mencionarlo. Así Es es. una realidad, señores. Es algo en lo que vivimos, así vivimos. Entonces las cosas no se tienen por qué tapar, no se tienen por qué tratar de eliminar. Las cosas Eso. se tienen que simplemente Hablar. adaptarse y comunicarnos. Así es. Ay, gracias, Arturo. Qué temas, Sí, me encanta. ¿Qué temas? ¿Lo continuamos la siguiente? Claro, me encanta. Ya está. ¿Qué te hace vibrar, Arturo? Me hace vibrar una buena clase de yoga. Me encanta pues ser justo, elástico. hoy es el día de yoga y de la música, así que ahí está. Perfecto. Así que vete Voy a hacer yoga. hoy a hacer yoga. Va, me encanta. Muy bien, ustedes.